Buenas tardes. Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de la reclamación ROL 63-2015, Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Han anunciado alegato por la reclamante don Diego Lillo Cofreri, buenas tardes, por la reclamada don Javier Naranjo Solano y como tercero coadyuvante don Mario Galindo Guillerroel. A continuación, el relator don Sergio Pérez hará la relación del caso. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En la audiencia de hoy concurren como reclamante Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, en adelante la reclamante OFIMA, y como reclamado el señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en adelante el reclamado el Director Ejecutivo. La acción se deduce en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, en adelante la Ley 20.600. En contra de la resolución exenta número 67, emitida por el reclamado el 22 de enero de 2015, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por FIMA en contra de la resolución de la misma autoridad, que no acogió a trámite la solicitud de invalidación de las resoluciones exentas número 1049, 1050 y 1051 del Comité de Ministros, las que modificaron y dejaron firme la resolución de calificación ambiental del proyecto hidroeléctrico Achihuahua. A continuación, ilustre tribunal, me referiré sucintamente a los antecedentes más relevantes de la reclamación. El 24 de marzo de 2009 fue presentada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Achihuahua, en adelante el proyecto, de propiedad de Hidroeléctrica Centinela Sociedad Anónima, que contempla la construcción y operación de 2 centrales hidroeléctricas de pasada en serie, denominadas El Castillo y Centinela, con una potencia total instalada de 135 megawatts. El 3 de enero del año 2011, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región del Maule calificó favorablemente, mediante resolución exenta número 206, la resolución de calificación ambiental del proyecto, en adelante la RCA. En contra de dicha resolución, determinados observantes del procedimiento de evaluación, el señor Francisco Bartusevich y el señor Oscar Spichiger, además del titular del proyecto, presentaron 3 reclamaciones administrativas en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, en adelante la Ley 19.300. Dichas reclamaciones fueron acumuladas y resueltas por el Comité de Ministros mediante las resoluciones exentas número 1049, 1050 y 1051, todas del 23 de octubre de 2012. En virtud de la resolución número 1049, se acogió parcialmente la reclamación interpuesta por el señor Bartusevich. Mediante la resolución 1050, se rechazó el recurso del señor Spichiger y finalmente la resolución 1051 acogió la reclamación interpuesta por el titular, eliminando algunas condiciones impuestas por la RCA. El 28 de noviembre del año 2012, el señor Spichiger, conjuntamente con FIMA y otras personas naturales, interpuso recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en contra de las referidas resoluciones, en causa ROL número 41.633 del 2012, la que fue declarada inadmisible el 30 de noviembre. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición, que fue rechazado el 6 de diciembre, y recurso de queja ante la excelentísima Corte Suprema, causa ROL número 9.267 del 2012, que también fue declarada inadmisible. El 6 de diciembre de 2012, el señor Spichiger interpuso reclamación judicial en contra de la resolución exenta número 1050 ante el segundo juzgado de letras de la ciudad de Linares, dando origen a la causa ROL número C2578 del 2012. El 26 de marzo de 2013, dicho tribunal se declaró incompetente para conocer de esos autos, estimando que el juez de letras en lo civil que debía conocer de la causa era el de la comuna y ciudad de Santiago. El 25 de abril de 2013, el mismo reclamante, representado por el señor Ezio Costa, concurre a este tribunal, a este ilustre tribunal ambiental mediante reclamación judicial, que fue admitida a trámite el 29 de abril del mismo año, dando origen a la causa ROL R3 del 2013. El 28 de agosto de ese año, frente a una inhibitoria de competencia
planteada por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, la Corte Suprema, en causa rol número 4054 del 2013, resolvió que la prosecución de los autos queda radicada en el 19 Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en la causa rol C5601 del 2013, habiendo finalizado actualmente su etapa probatoria. El 14 de octubre de 2014, FEMA y el señor Spichiger solicitaron al Comité de Ministros la invalidación de las resoluciones número 1049, 1050 y 1051, en virtud de la facultad que le fue otorgada al Comité mediante el artículo 53 de la Ley 19.880, que establece las bases del procedimiento administrativo, en adelante la Ley 19.880, la que no fue admitida a trámite por el director ejecutivo el 27 de noviembre de 2014, mediante la resolución exenta número 1154. En contra de dicha resolución, los solicitantes de invalidación presentaron el 10 de diciembre de 2014 recurso de reposición, el que fue rechazado en todas sus partes por el mismo director, mediante la resolución exenta número 67 del 22 de enero de 2015. El 6 de marzo del año en curso, FEMA presentó ante este ilustre tribunal recurso de reclamación en contra de la referida resolución exenta número 67, la cual fue admitida a tramitación el día 16 de marzo. La reclamante, luego de hacerse cargo de la legitimación activa para interponer la acción de autos y explicar por qué, según ella, la reclamación habría sido presentada dentro de plazo, señala las ilegalidades que a su juicio habría cometido el director ejecutivo en su resolución. Alega primero que dicha resolución es un acto contrario a las normas de procedimiento administrativo. Ello sería así, porque la resolución número 1154 funda su rechazo en que el plazo en virtud del cual la solicitud de invalidación fue presentada no otorgaría a la Administración un periodo razonable y prudente para sustanciar el procedimiento y eventualmente dejar sin efecto las resoluciones que se pretende invalidar. Pero el reclamante aduce que nunca se definió cuál sería ese plazo razonable y prudente, lo que sería arbitrario. En efecto, estima que habría una excesiva discrecionalidad por parte de la autoridad reclamada, ya que su interpretación del artículo 53 de la Ley 19.880 atentaría gravemente contra la certeza jurídica, dado que la estimación de cuánto un plazo es razonable y prudente quedaría entregado con exclusividad al arbitrio del propio órgano, pudiendo la autoridad manejarlo antojadizamente e incluso hacer impracticable su ejercicio. Agrega que la resolución exenta número 67, objeto de esta reclamación, no solo no habría subsanado el vicio señalado, sino que lo habría profundizado, ya que la dirección ejecutiva habría sido incapaz de invocar una norma expresa, ya que ya no existiría, y porque no sería admisible que el reclamado resuelva dos veces de manera infundada respecto de qué entendería por plazo razonable y prudente. Señala además que el servicio se habría mantenido inactivo durante el plazo de 2 años al no ejercer su potestad invalidatoria, para recién decidir a su término que la solicitud era inadmisible por la caducidad de dicho plazo. Luego, indica que la ilegalidad de fondo del acto reclamado no puede ser separada de aquella en la que incurren los actos cuya invalidación originalmente se solicitó, puesto que en conjunto trasuntan en la aprobación y confirmación de un proyecto con serios vicios de ilegalidad, por haber sido presentado por su titular en omisión de los requisitos establecidos en la Ley número 19.300. Para acreditar aquello da una serie de argumentos. Señala en primer lugar que la evaluación ambiental del proyecto se aprobó sin que las autoridades evaluadoras hayan manejado la totalidad de la información relevante y necesaria para prevenir sus impactos ambientales, tanto en lo que se refiere al caudal del río Achigüeno y sus afluentes, como a las especies en categoría de conservación que pudiesen verse afectadas. A mayor abundamiento, alega que las resoluciones del Comité de Ministros omiten pronunciarse a este respecto y deciden arbitrariamente aumentar el caudal ecológico del río Achigüeno de forma marginal, sin motivación ni fundamentación alguna respecto de cómo ese aumento aseguraría los objetivos buscados por el establecimiento de dicha medida, y utilizando los mismos antecedentes no verificables entregados por el titular. Aquello vulneraría la Ley 19.300, el principio preventivo, los principios del procedimiento administrativo establecidos en la Ley 19.880 e incluso la Constitución. Señala en segundo lugar que en el informe Valor Ambiental Sitio Prioritarios Altos de Achigüeno,
emitido por el Ministerio de Medio Ambiente en mayo del 2012, se denuncia que no se incorporaron dentro de la línea de base del proyecto las variables ambientales relativas al sitio prioritario de conservación Altos de Achigüeno, que no se habría tomado en cuenta una especie declarada monumento natural mediante decreto número 13 del Ministerio de Agricultura del 3 de abril de 1995, el llamado Belloto del Sur, y que existiría incertidumbre en cuanto a la superficie de las obras principales que el proyecto involucra. El solicitante alega luego que existe una infracción al principio preventivo y a la obligación de rechazar el estudio de impacto ambiental del proyecto en razón del incumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 12 de la ley número 19.300. Dicho estudio, alega, no contó nunca, ni siquiera luego de las adendas, con la información mínima exigible para ser aprobado. Ello debería haber implicado un rechazo del mismo de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 16 de la citada ley. Finalmente, alega una vulneración de derechos, de aquellos garantizados en el artículo 19, número 8 y número 2 de la Constitución Política. Termina su presentación solicitando se acoja a tramitación la reclamación interpuesta en contra de la resolución exenta número 67 del director ejecutivo, acoger la tramitación y en definitiva dejarla sin efecto y en consecuencia invalidar las resoluciones exentas número 1049, 1050 y 1051 de fecha 23 de octubre de 2012 del Comité de Ministros, todo en virtud del artículo 30 de la Ley 20.600. El 1 de abril de 2015 el reclamado evacuó informe indicando los siguientes argumentos. En primer lugar, alega la imposibilidad de acoger la invalidación pedida, ya que el plazo para solicitarla es de caducidad, lo que implica que no es susceptible de suspensión o interrupción alguna, aun cuando se presenten reclamaciones en su contra. Al respecto, señala que el principio de legalidad o juridicidad respecto de la invalidación implica que la Administración solo puede invalidar un acto administrativo dentro de los 2 años contados desde la notificación o publicación del acto, debiendo cumplirse con una serie de reglas legales de procedimiento contenidas en el artículo 53 de la Ley 19.880. En el caso de autos, dado que el 14 de octubre de 2014 se presentó la solicitud de invalidación ante el Comité de Ministros, restaban solo 7 días hábiles administrativos para el vencimiento del plazo de caducidad contemplado en el referido artículo 53, lo que implicó una imposibilidad fáctica para la Administración de invalidar las resoluciones impugnadas antes de que dicho término caducara. En segundo lugar, y en subsidio de lo anterior, el reclamado alega la falta de legitimación activa de la reclamante para accionar contra la calificación ambiental del proyecto. Al respecto, señala que, si bien FIMA y el señor Spichiger solicitaron la invalidación de las resoluciones exentas 1049, 1050 y 1051, solo este último tuvo una participación activa en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que efectuó en doble oportunidad observaciones en la etapa de participación ciudadana. En cambio, FIMA no sería susceptible de ser estimada como un interesado en los términos del artículo 21 de la Ley 19.880, ya que no sería titular de derechos en el procedimiento administrativo llevado adelante, porque no existiría riesgo sobre ningún derecho del que sea titular, que pueda ser afectados por la resolución, y porque nunca se habría personado en el procedimiento de evaluación, ni tampoco habría acreditado cómo sus intereses personales se verían afectados por la resolución impugnada. La ley requiere, indica, para ser titular de la acción ambiental, ser una persona natural o jurídica, pública o privada, que haya sufrido el daño o perjuicio, es decir, es necesario que tenga un interés actual en los resultados, ya que se les ha afectado o comprometido un derecho y no una mera expectativa, como sería el caso de la reclamada. Luego, el reclamado estima como ilegítima la utilización del sistema de impugnación de la Ley 20.600 por parte de FIMA. Ello porque tanto la resolución exenta número 1049 como la 1050 se encuentran judicializadas en los términos antes descritos. Frente a ello, el reclamado estima que FIMA hace un mal uso del sistema de impugnación de la Ley 20.600, desnaturalizándolo, dado que a. reclama ilegalidades tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, siendo evidente la carencia de legitimidad activa para ello. B. No ha expuesto y menos acreditado cuál es el derecho subjetivo individual o colectivo que hace valer, ni cómo ha sido directamente afectado en el caso específico. C.
Al menos las resoluciones exentas número 1049 y 1050 ya han sido objeto del agotamiento de la vía administrativa y de la acción jurisdiccional que establece la ley por los sujetos legitimados para ello, existiendo juicios pendientes ante otros tribunales, en las que se impugnan no solo estas resoluciones, sino que la RCA del proyecto. D. Se pretende anular engañosamente dicha RCA. En cuanto a las supuestas ilegalidades reclamadas, la Dirección Ejecutiva vuelve a recordar que a su juicio es patente la caducidad del plazo que afectaba a la solicitud de invalidación. Sin embargo, explicó por qué, a su juicio, la totalidad de los actos se ajustaron a los principios que rigen los procedimientos administrativos y la ley número 19.300. Procedió así a analizar el contenido de las resoluciones número 1049, 1050 y 1051, haciéndose cargo de los argumentos esgrimidos por la reclamante y explicando por qué estaban debidamente motivadas. Ahora bien, el reclamante alega en términos generales que la naturaleza de las resoluciones cuya invalidación se pretende limitan las ilegalidades que la solicitante y actora puede alegar, reduciéndolas exclusivamente al mérito con que fueron ponderadas las observaciones en su caso y a la correcta aplicación del procedimiento del artículo 20 de la ley 19.300. Respecto a las supuestas ilegalidades reclamadas, concluye que la actora solo justifica someramente y sin agregar argumentos jurídicos ilegalidades existentes en relación al mérito de la resolución exenta 1049, sin fundar cómo dichos supuestos vicios resultan sustanciales por configurarse en su caso una infracción al principio preventivo. El reclamado solicitó tener por evacuado el informe, pidiendo el rechazo de la reclamación en todas sus partes con expresa condenación en costas. Acompañó copia del expediente administrativo en validación. Para cerrar, ilustre tribunal, resta informar que el día 28 de mayo del presente se tuvo a Hidroeléctrica Centinela Sociedad Anónima, atendido al interés expuesto como titular del proyecto hidroeléctrico Achigüeno, como tercero coadyuvante de la reclamada en estos autos. El día 29 de mayo de 2015, el referido tercero presentó un escrito con una serie de consideraciones de hecho y de derecho a tener presente. El mismo día, el señor Oscar Spichiger solicitó hacerse parte en la presente causa, lo que fue rechazado por resolución de Fojas 183. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. A continuación, por la parte reclamante, don Diego Lillo Freire, quien se ha anunciado por el tiempo de 30 minutos. Adelante. Gracias, señoría. Comparece en estos autos Diego Lillo Goffreri en representación de la reclamada, solicitando que se acoja la presente reclamación y que, en definitiva, se deje sin efecto la resolución reclamada, así como las resoluciones que se solicitó invalidar en su momento, que son las 1049, 1050 y 1051 del Comité de Ministros. La presente exposición abordará 4 puntos fundamentales que a juicio de esta parte es necesario que se resuelvan en estos autos. En primer lugar, la legitimación activa que ostenta mi representada para intentar esta reclamación. En segundo lugar, la forma en cómo el reclamado ha ejercido, o más bien ha dejado de ejercer la atribución de invalidación que le otorga el artículo 53 de la ley 19.880. Luego expondré sobre el asunto de fondo en cuanto a por qué el Comité de Ministros no habría resuelto conforme a derecho, y finalmente formularé algunas conclusiones. En primer lugar, entonces, respecto de la legitimación activa, la pregunta que cabe contestar en estos autos es si es admisible, si puede o no un sujeto ajeno al procedimiento de evaluación ambiental tener un interés legítimo en la legalidad de las decisiones adoptadas por el Comité de Ministros o por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en la etapa recursiva de tal procedimiento con ocasión de las reclamaciones administrativas. Para nuestra parte, evidentemente, la respuesta es sí. ¿Y por qué decimos que sí? Nosotros creemos que la confusión contenida en el informe de la reclamada es precisamente porque ella estima que nosotros estamos tratando de solicitar la invalidación de una forma abusiva de la resolución de calificación ambiental. Pero esto no es así.
Digo esto porque si hablamos de que la legitimación activa se construye a partir de la formulación de observaciones ciudadanas, resulta que en el examen no solo de la ley 19.300, sino que de todo el ordenamiento jurídico, podemos ver que las observaciones ciudadanas del sistema de evaluación de impacto ambiental solo son prerequisitos para la reclamación administrativa, que tiene por finalidad precisamente a que esas observaciones ciudadanas sean debidamente consideradas. Esto no es ese caso. Nosotros solicitamos la invalidación de las resoluciones antedichas, en tanto esas resoluciones modifican la RCA, pero eso es un efecto que podría no haber sucedido, y de hecho eso es lo que nosotros formulamos como argumento final. La decisión de modificar la RCA no debería haber sido la decisión que adoptara el Comité de Ministros. Por lo tanto, el vicio que nosotros intentamos invalidar está exclusivamente en las resoluciones del Comité de Ministros y no en la RCA. Pero cabe mencionar que, de cierta forma, en el informe de la reclamada, esta realidad fluye de ese informe, porque, bueno, en primer lugar dice de una forma equivocada que nosotros estamos tratando de invalidar la RCA, pero también señala que el acto que en verdad si invalidáramos las resoluciones referidas, la invalidación de la RCA se produce consecuencialmente, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. La invalidación de la RCA es un efecto de la invalidación de las resoluciones que estamos pidiendo que se invaliden. Entendido esto, la reclamación presente se formuló de acuerdo al artículo 17, número 8 de la ley 20.600. No hay un prerequisito de hacer observaciones ciudadanas porque el cuerpo legal que regula la solicitud de invalidación es la ley 19.880, y por lo tanto la legitimidad activa en sede administrativa debería ser examinada de acuerdo a ese cuerpo legal y no de acuerdo a la ley 19.300. Entonces cabe preguntarse, ¿dice en alguna parte de la ley 19.880 que para poder solicitar la invalidación de una resolución han de formularse observaciones previas? Ciertamente que no. Y de hecho sería imposible que así lo hiciera, porque la ley donde se encuentra es un cuerpo legal autónomo que regula procedimientos propios que no están mirando al procedimiento en la ley especial. Y este es un procedimiento autónomo, el de invalidación, regulado en un solo artículo, y que por tanto la legitimación activa en sede administrativa debería haber sido determinada de acuerdo a ese cuerpo legal y no la ley 19.300, como ya dije. Pretender un argumento en contrario, su señoría, sería limitar excesivamente la participación de terceros interesados o de terceros eventuales interesados en los procedimientos administrativos, en la legalidad de actos administrativos, y por lo tanto podrían incluso afectar la igualdad entre la ley y a la postre también, como esta parte lo ha señalado en su escrito, podrían afectar también al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que implicaría entonces que los ciudadanos deberían seguir constantemente cada proyecto que se presenta a evaluación, comprendiendo todas las aristas técnicas del procedimiento para tener un conocimiento completamente cabal y poder formular observaciones ciudadanas, incluso si en su momento esas personas hubiesen considerado que no tenían la necesidad de hacer esas observaciones ciudadanas, si estuvieran de acuerdo con el proyecto, si estuvieran de acuerdo con que la RCA haya sido otorgada conforme a derecho, e incluso cuando el Comité de Ministros decidiera emitiera una decisión sobre aspectos que infringen la normativa. Esto no tiene sentido alguno, es una limitación demasiado excesiva y precisamente implicaría que el reconocido interés colectivo y difuso sobre la protección del medio ambiente sería nada más que una norma de papel. Aclarado ese punto, entonces, hay que preguntarse, ¿es FIMA solicitante de invalidación en sede administrativa? Claro que sí. FIMA solicitó invalidación administrativa. Las resoluciones
1144 y 067 nada dicen sobre la legitimación activa de FIMA, por lo tanto esta no es la sede para discutir sobre esa legitimación en sede administrativa. Aquí lo que tenemos que observar es si se cumplen los supuestos de hecho y de derecho del artículo 18, número 7, que es el que determina la legitimidad activa en la reclamación del artículo 17, número 8. FIMA sí hizo una solicitud de invalidación y esta solicitud de invalidación fue rechazada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Este ilustre tribunal, en su fallo de causa rol 6/2013, señaló una lógica parecida, que la calidad de interesado en el procedimiento administrativo se ve en el procedimiento administrativo. También lo señaló el tercer tribunal ambiental en su fallo de causa rol 3/2014, donde se debe discutir la legitimidad activa del procedimiento administrativo es en la sede administrativa. Y por lo tanto es claro que acá se debe consignar que lo que está haciendo la Administración está tratando de traspasarle esta función al tribunal para que lo supla en funciones que en verdad le son propias y exclusivas. Asimismo, como finalmente la resolución 1154 y 067 se resuelven en la forma, esa era la instancia también para señalar que, en cuanto a sus aspectos formales, esta parte podía no tener legitimación activa. No quisiera dejar de lado, su señoría, que es importante reconocer este interés amplio y colectivo en la protección del medio ambiente por una razón bastante más profunda que la mera litigación y la mera casuística. La historia ha demostrado que en la gestión ambiental exitosa, y esto estoy hablando de a nivel mundial, el rol de las organizaciones no gubernamentales es fundamental porque va representando el parecer de la ciudadanía frente a relaciones que tradicionalmente habían sido unilaterales entre el Estado administrador y el sujeto beneficiado por una resolución autorizatoria, en este caso de funcionamiento de una actividad. Y esto lo reconoce el profesor Astorga en su libro, que dice que los tres actores fundamentales de la gestión ambiental son la ONG, el Estado y los empresarios privados. Voy a pasar al segundo punto, que es referido a la caducidad de la atribución de invalidación. Y para esta parte, la pregunta que hay que contestar en este caso es: ¿cuánto tiempo necesita la autoridad para resolver una solicitud de invalidación? Eso no lo sabemos hasta ahora y me adelanto a la formulación que haré a continuación, pero no está en la resolución 1154, en la 067, ni en el informe. Todavía no sabemos cuánto plazo necesita la autoridad para resolver un procedimiento de invalidación. El director ejecutivo del SEA, entonces, fundamentó su rechazo a nuestra solicitud de invalidación por no existir un plazo razonable y prudente para sustanciar el procedimiento y eventualmente dejar sin efecto las resoluciones que se pretendía invalidar. La resolución 067 dice algo parecido, el informe dice algo parecido, todo complementando la misma lógica. No hay un plazo razonable y prudente para que la autoridad pueda resolver esta solicitud de invalidación. Como primera cosa quisiéramos aclarar, porque para no generar confusión y tal vez facilitar la discusión en esta causa, esta parte jamás ha planteado de que acá hay un plazo de prescripción y no de caducidad. Por eso a mí me resulta sorprendente que se dediquen varias páginas a hablar sobre eso. Nosotros sabemos que este es un plazo de caducidad y no estamos discutiendo eso. También resulta inoficioso referirse a si el servicio pudo o no haber invalidado con ocasión de la reposición, por ejemplo. Esto es, con posterioridad al transcurso del plazo de 2 años de su atribución de invalidación. Tampoco lo hemos controvertido. La reposición tenía la finalidad principalmente a que el servicio indicara cuál es el plazo razonable y prudente para
tramitar una solicitud de invalidación. No obstante, lo importante es discutir es si una vez interpuesta la solicitud de invalidación dentro del plazo y cumpliendo todos los requisitos legales, la Administración puede o no desechar referirse al fondo del asunto. Y no solo al fondo del asunto, ya vemos que su decisión es incompleta, o sea, quiere ahora completar su decisión respecto, por ejemplo, de la legitimidad activa de esta parte. A nuestro modo de ver, eso adolece de un vicio importante, puesto que, por lo que ya dije, nunca se señala cuál es este plazo que estima razonable y prudente para reclamar, siendo finalmente una resolución arbitraria porque no tiene un verdadero fundamento ni legal ni siquiera de razonabilidad, porque no lo exhibe. Dice que no está el plazo razonable y prudente, pero no exhibe cuál es y cuáles son los criterios que ha tenido a la vista para considerar la razonabilidad y prudencia de ese plazo. Visto de este modo, a nuestro juicio, se ha abusado de una potestad discrecional por 3 puntos fundamentales. En primer lugar, se ha afectado a la seguridad jurídica, puesto que esta razonabilidad y prudencia del plazo quedaría entregada de forma exclusiva al arbitrio del propio órgano. Ello podría provocar una incertidumbre, como lo formulamos en nuestra reclamación, que podríamos solicitar una invalidación con 3 meses de antelación, pero resulta que en el examen casuístico el servicio considera que ese plazo tampoco es razonable y prudente y dejarlo transcurrir y señalar que no lo es porque no lo es. Así es más o menos la decisión en este caso. El riesgo de esta discrecionalidad es que finalmente se castiga al administrado por la actividad de la administración, dado que la autoridad puede perfectamente, bajo este criterio oculto de razonabilidad y prudencia, manejar este plazo antojadizamente y con el fin de hacer fracasar cualquier tipo de solicitud de invalidación, derechamente no tramitarlas. La prudencia y razonabilidad, su señoría, necesariamente debe encontrarse fundada en parámetros objetivos. Eso es lo que hemos dicho. Debe ser fundada en parámetros objetivos, transparentes y públicos, porque así lo comandan los principios del derecho del procedimiento administrativo. Cualquier estimación en contra de esas reglas cubre el acto de un importante velo de arbitrariedad, tal como en este caso. ¿Por qué nosotros planteamos la duda de la razonabilidad y prudencia del plazo? Bueno, porque resulta que en la práctica existen resoluciones que resuelven invalidaciones en 7 días o menos. En autos hay acompañados 2 resoluciones de la Comisión Nacional de Energía que así lo demuestran. En segundo lugar, afecta el principio de legalidad. Esto en relación a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Es decir, el deber que tiene la autoridad de someter su actuación a las normas establecidas en la Constitución. Y las leyes, por supuesto. Aquí hay un acto que es ilegal, o al menos existe este reproche de ilegalidad respecto de un acto. Sin embargo, ninguna de las 2 resoluciones pone atajo a esta legalidad ni la examina. Esto significa que se prefiere consolidar finalmente un acto que atenta contra la normativa en razón de un presunto principio de legalidad sin mayor fundamento, que finalmente se vulnera por el hecho de lanzar a la vida jurídica un acto ilegal, que finalmente sufriremos todos los chilenos porque las cargas ambientales las sufre toda la ciudadanía. En tercer lugar, consideramos que este acto afecta la confianza legítima que tiene la ciudadanía respecto del actuar de la administración del Estado conforme a derecho. No es posible, su señoría, no es posible que sea la ciudadanía la encargada de velar por la legalidad de los actos de la administración.
una vez que se le muestra, se le exhibe a la administración que existe un vicio de legalidad en un acto propio, no puede ser que la administración no adquiera la responsabilidad de invalidar ese acto, ya ni siquiera en el ejercicio en respuesta del derecho de petición de invalidación, sino como su atribución propia, porque finalmente la invalidación es eso, es una atribución propia de invalidar actos contrarios a derecho. Voy a entrar ahora al punto central de este juicio, que tiene que ver con por qué consideramos que la decisión del Comité de Ministros es un acto ilegal. Y aquí echamos de menos que tanto el SEA como el tercero coadyuvante no se refieran a la dimensión donde realmente recae el control jurisdiccional de los actos administrativos. Se ha dicho que es legalidad formal, que es legalidad sustancial, pero se ha dejado fuera algo demasiado importante para el examen de este caso, que es el principio de razonabilidad. Esto ya es pacífico en la doctrina administrativa. El control de actos administrativos recae sobre la razonabilidad en cuanto ella influye en la motivación de los actos administrativos. A nuestro modo de ver, la decisión del Comité de Ministros atenta contra el principio de razonabilidad, porque fue el propio Comité de Ministros que, con ocasión de conocer las reclamaciones administrativas, ordena estos informes tanto a la DGA como al Ministerio de Medio Ambiente para su propio mejor esclarecimiento. Son medidas para mejor resolver, eso es lo que son. Y pese a ello, no fueron debidamente considerados en su decisión. ¿Por qué no fueron considerados debidamente en su decisión? No lo sabemos, porque no es razonable que haya decidido en contra de la información que le mostró tanto la DGA como el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros consideramos, y estamos de acuerdo, mientras no haya una decisión en contrario, que el Comité de Ministros tiene amplias facultades para revisar la RCA, tal como lo ha dicho la Corte Suprema. Y en el ejercicio de esas amplias facultades puede revocar la RCA, puede modificar la RCA, o puede rechazar las reclamaciones, por supuesto, que se le presentan a su conocimiento. De eso no cabe duda. Pero esto no es un ejercicio libre de atribuciones para la Administración. Tiene que haber un criterio de razonabilidad detrás de las decisiones que toma. La Corte Suprema, en el fallo de su causa Rol 6563, señala precisamente los límites de la potestad, de las potestades arbitrarias de la Administración. Con su venia, cito, señala: las facultades de que están investidas las autoridades en modo alguno pueden ejercerse en forma arbitraria y discriminatorias. Su ejercicio debe ser legítimo, lo que implica que debe ajustarse a criterios de legalidad constitucional, de oportunidad, de proporcionalidad, de legitimidad lógica. Toda facultad discrecional debe ser ejercida con estricta sujeción a antecedentes de hechos fidedignos, quiero destacar eso, y considerando además la oportunidad y el perjuicio de que ello puede irrogarse a las personas involucradas, no puede actuar arbitrariamente haciendo un uso no razonable de facultades jurídicas. Lo mismo señala la mayoría de los profesores de Derecho Administrativo actuales, también lo señalaba el profesor Sotoclós en su texto sobre el recurso de protección, Orígenes, Doctrina y Jurisprudencia, página 185, para aclarar la referencia. Se ajusta, por lo tanto, a la razón el hecho de que el comité haya resuelto en contra de los informes que él mismo solicitó para su mejor esclarecimiento, para su mejor entendimiento de las reclamaciones que estaba resolviendo. ¿Para qué los solicitó si no los iba a considerar? La reclamada en su informe señala, a nuestro modo de ver de forma válida, legítima, que el Comité de Ministros sí consideró los informes de la DGA y del Ministerio de Medio Ambiente,
Y la prueba de que los consideró fue precisamente que modificó dos medidas de mitigación. O sea, en rigor quedaron como dos medidas de mitigación. Una fue aumentar el área de conservación prevista del sitio prioritario de Chihuahua y, en segundo lugar, aumentar el caudal ecológico. Hasta ahí no hay mayor controversia, pero hay que examinar qué es lo que dice la DGA y qué es lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente para ponderar esta decisión del Comité de Ministros. La DGA señala por su parte, con su venia cito, no hay información en el expediente de evaluación respecto de la metodología utilizada para estimar el caudal en distintos puntos a lo largo del río Chihuahua. Más claro no puede estar. La DGA lo que está diciendo es que acá hay falta de información relevante. Y falta de información relevante es una causal de rechazo de un proyecto sometido a evaluación ambiental. ¿Cómo es posible entonces que el Comité de Ministros haya decidido aumentar el caudal si el punto de la información es que falta el punto del informe de la DGA es que falta la información para hacer un cálculo correcto del caudal ecológico? La DGA no está emitiendo un juicio de valor sobre una medida de mitigación, no está diciendo que sea insuficiente, suficiente, buena o mala. Lo que está diciendo es que no ha podido tomar una decisión porque no existe en la evaluación ambiental la información que le permita hacerlo. Y si la DGA no tiene esa información, el Comité de Ministros tampoco tiene esa información. Por lo tanto, esta medida de aumentar el caudal ecológico, en verdad, y disculpándome lo coloquial, es una medida prosiaca. No tiene un verdadero sustento técnico, se aleja del sustento técnico que da muy claramente la DGA. Y exactamente lo mismo sucede respecto del informe del Ministerio de Medio Ambiente. Con su venia cito, el informe señala: carece de una línea de base completa e integral que aborde de manera adecuada cada uno de los componentes ambientales que se verían afectados por el proyecto, lo que redunda en la dificultad de determinar de manera precisa los posibles efectos sobre los diversos componentes ambientales del sitio prioritario Alto Tachihueno y Cajón de Pejerreyes, y por ende establecer las medidas pertinentes que se hagan cargo de dichos impactos. Reitero, la expresión es bastante clara, carece de una línea de base completa e integral. El hecho de carecer de una línea de base completa e integral también es razón de haberse rechazado, incluso en el examen de admisibilidad del proyecto. Insisto en el punto, es razonable que el comité decida que para solucionar una línea de base incompleta, aumentar el área de protección del sitio prioritario de Chihuahua. No sabemos, no podemos saberlo porque la línea de base no existe, no sabemos si esta medida va a tener efecto, no es razonable que lo haga. Lo que está diciendo tanto la DGA como el Ministerio de Medio Ambiente es que este proyecto debería haber sido rechazado y el Comité de Ministros tiene la facultad de rechazarlo, no solo de acoger o rechazar las reclamaciones, y por eso es que nosotros estamos pidiendo su invalidación. En consecuencia, su señoría, la decisión del Comité de Ministros carece de razonabilidad en cuanto a que existe una evidente falta de información constatada precisamente con ocasión de la etapa recursiva de la RCA, no respecto de la RCA misma, donde si bien existen pronunciamientos de la DGA donde señala que falta información, finalmente se pronuncia conforme. Entonces no tenemos la capacidad de interpretar de que para la DGA esa información se mantuvo ausente hasta que finalmente dice que esa información está ausente, que es precisamente con esta ocasión. El Comité de Ministros, por tanto, debería haber rechazado este proyecto en aplicación del artículo 15 bis. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Le quedan 3 minutos, señor abogado. Gracias, señoría. Termino en el tiempo. Solo para concluir, ahora sí, cabe ser destacado que recientemente la zona donde se emplaza este proyecto, lo que hemos hablado, lo que hemos denominado el sitio prioritario Altos de Chihuahua, ha sido declarado santuario de la naturaleza.
Nosotros tenemos absolutamente claro que este decreto solo regirá para lo futuro, pero no es baladí poner atención a que el hecho de que el bien protegido por esta declaración de santuario de la naturaleza siempre estuvo ahí. Y esto, por supuesto, que implica que debemos redoblar los esfuerzos por propiciar su conservación y elevar el estándar de los proyectos que se examinan ahí, que se emplazan ahí, por supuesto. Cabe entonces finalmente preguntarnos si fuera de esta discusión de legalidad o no, vamos a seguir aceptando evaluaciones ambientales que son francamente irregulares. O sea, esto puede ser que en su sentencia definitiva considere que no hay ilegalidad, pero de que es irregular es incontrovertible. Nuestra posición es que no, porque finalmente los que sufren los actos ilegales en esta materia son las personas en contra de las cuales están impuestas las cargas ambientales, y las personas en contra de las cuales están impuestas las cargas ambientales somos todos los chilenos. Quizás con la excepción de los titulares de proyectos que finalmente para ellos son meras externalidades. Por tanto, su señoría, ruego acoger la presente reclamación, invalidar las resoluciones, la resolución 067, ordenar la invalidación de las resoluciones 1049, 1050 y 1051 del Comité de Ministros, y consecuencialmente probablemente signifique la invalidación de la resolución de calificación ambiental. Dejaré a disposición del relator copia de mi minuta de alegato y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Por la parte reclamada, se ha anunciado por 30 minutos don Javier Naranjo Solano. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, y con la venia de este ilustre Tribunal Ambiental, vengo a alegar en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando que desde ya la reclamación de autos sea rechazada en todas sus partes en relación a los antecedentes de hecho y derecho que vamos a exponer. Y en primer lugar, ilustre Tribunal, con gran alegría recibimos que la contraria no discute que el plazo de la invalidación es de caducidad. Como el plazo no es de caducidad, no se interrumpe, no se suspende y venció en octubre del año pasado. Es decir, la invalidación ya no puede ser llevada a cabo. Tanto es así, ilustre Tribunal, que aunque usted, muy a pesar nuestro, nos ordenara iniciar el procedimiento de invalidación, la autoridad no tiene las facultades para hacerlo, porque el plazo ya venció. Por eso, con gran alegría, y celebramos entonces que desde ya esta reclamación debe ser rechazada y además ha sido reconocido la contraria. Ahora bien, pero no bastándonos solo esa argumentación y queriendo profundizar un poco más en el tema de la invalidación, porque es finalmente lo que se tiene que discutir aquí. El artículo 53 de la Ley 19.880, como bien este ilustre tribunal sabe, le otorga la facultad a la Administración para invalidar los actos administrativos cuando existe un vicio contrario de derecho, previa audiencia del interesado dentro del plazo de los 2 años. En ese sentido, hay que despejar varias cosas que aquí lamentablemente se han confundido. En primer lugar, ilustre tribunal, es que el artículo 17, número 8, le otorga competencia a este tribunal para conocer de un procedimiento que resuelve una invalidación. En este caso, ilustre tribunal, eso no ha sucedido. Lo que aquí ha sucedido es que se declaró inadmisible una solicitud de invalidación. Es decir, no se ha iniciado el procedimiento. Y en ese sentido, esta parte estima, al igual como este ilustre tribunal lo dijo, cuando dio la vista de la causa del ROR 52-2014, proyecto inmobiliario Costa Laguna, como lo hizo en el proyecto Rancagua Express, que no se admite la discusión de fondo, porque no procede. Aquí lo que se está discutiendo es el acto administrativo respecto de la solicitud de una invalidación, si era admisible o era inadmisible. El Servicio de Evaluación Ambiental, a través de su director ejecutivo, estimó que no era admisible. Y no era admisible simplemente porque se presentó 7 días la solicitud de invalidación antes del vencimiento del plazo, y como el plazo es de caducidad, era imposible para la Administración iniciar un procedimiento de invalidación, porque, insistimos, no se ha iniciado, y dar, obviamente, traslado o cumplir el trámite de audiencia al interesado. En ese sentido, ilustre tribunal, y sin querer ser muy reiterativo, porque además la relación fue muy completa, esta parte quisiera referirse brevemente a lo que significa el plazo, lo que significa que sea de caducidad, y también decir que esto ha sido, más bien es uniforme la jurisprudencia administrativa
la jurisprudencia judicial y la doctrina. Y al primer lugar, con su venia, ilustre tribunal, quisiéramos citar el texto del profesor Javier Millar, el procedimiento administrativo de invalidación y los procesos de nulidad, que señala lo siguiente: existe claridad en que se trata de un plazo de caducidad, tras el cual la Administración no podría hacer ejercicio de la potestad, aun cuando el procedimiento se haya iniciado con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Es decir, aplicando justamente la razonabilidad que la contraria constantemente ha sacado a relucir, si igualmente hubiéramos iniciado el procedimiento de invalidación, se hubiera cumplido el plazo de los 2 años, solo hasta ahí pudo haber llegado a la Administración. Hoy, insistimos, eso ya se cumplió. Hace 7 meses atrás que el plazo de invalidación está vencido. En esta misma línea, el profesor Jaime Jara y el profesor Juan Carlos Ferrada señalan en el texto la potestad invalidatoria de los órganos de la Administración del Estado. Exactamente lo mismo. Por tanto, no debemos perder de vista, entonces, ilustre tribunal, que lo que nos dice el artículo 53 es que se debe iniciar un procedimiento de invalidación. Y efectivamente la norma no es muy amigable porque solamente establece como requisito para ese procedimiento de manera expresa el trámite de audiencia del interesado y por supuesto el plazo de los 2 años. Pero sin embargo, como es un procedimiento administrativo, nada obsta que no podamos utilizar la ley 19.880 para poder entender lo que es un procedimiento administrativo, lo cual resulta evidente. En este caso, entonces, ilustre tribunal, si se presenta una solicitud de invalidación, si yo le doy traslado al interesado, 5 días a lo menos, como son plazos de días corridos, en el solo hecho, el tiempo que se va a demorar la contraria en contestarme, ya pasaron los 7 días que me restaban para invalidar. Es decir, era inoficioso, era sencillamente irrisorio haber iniciado el procedimiento de invalidación. Y más aún, como la ley señala que la invalidación debe ser dentro del plazo de los 2 años, señala el artículo 53, y como es un procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo es una garantía para los ciudadanos. Y por tanto es obligación para la Administración del Estado llevar a cabo cada uno de los trámites y exigencias que establece la ley. Y en este caso el plazo de los 2 años es esencial. En este sentido, profesor, el profesor Osvaldo Oelkes, en el texto El derecho a la defensa del interesado en el procedimiento administrativo, especial referencia al proyecto de ley sobre bases de procedimientos administrativos, postula que efectivamente debe existir un equilibrio entre la prerrogativa y la garantía, entre la eficacia y la seguridad, entre el interés público y el interés privado. En ese sentido, ilustre tribunal, aquí se cumple ese equilibrio, porque evidentemente existe un interés que vamos a discutir más adelante, porque consideramos que no es un interés que procedía a la invalidación, pero existe un interés. Pero sin embargo la Administración igualmente, cumpliendo con sus prerrogativas, entiende, por razonabilidad, por lógica elemental, que no tiene posibilidad de iniciar un procedimiento invalidatorio. Si restaban 7 días, lo cual es imposible. Por tanto, queremos insistir en dicho punto, ilustre tribunal, en que lo que establece el artículo 53 es que es un procedimiento administrativo, se debe realizar dentro de los 2 años, y por tanto era absolutamente imposible realizar un procedimiento administrativo en este caso. No me puedo hacer cargo de lo que haya hecho la Comisión Nacional de Energía, porque es otro servicio público. Pero evidentemente, insisto, si restaban 7 días, le doy traslado de 5, a lo menos de 5, ya con el solo periodo de tiempo que bastaba que llegara la respuesta del interesado, pero más bien del titular en este caso, el plazo se habría cumplido. Y sobre este punto, además, en una situación similar, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha reconocido de manera expresa lo siguiente, lo que hemos señalado, que el plazo es de caducidad. Lo señaló en el rol 1890 del año 2012, escaratulado Benedicto Araya Guerra y otros con el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso. Con su venia, ilustre tribunal, citaré los considerandos quinto y sexto en lo más relevante. Señala el considerando quinto, que el artículo 53 de la ley 19.880 confiere a la Administración la facultad de invalidar sus actos de oficio o petición de parte, pero limita el ejercicio en el tiempo, otorgándole 2 años al efectos contados de la notificación o publicación del acto. Considerando sexto, que siendo la invalidación una facultad de la Administración según se ha expresado, la única forma de ilegalidad en que el ejercicio de esta pueda producirse dice relación con el incumplimiento del procedimiento del artículo 53. De otro lado, si bien de acuerdo al principio de conclusividad a que recurren los actores para sostener que su acción administrativa debe emitir un procedimiento de fondo, ella ha de compatibilizarse con el principio de economía procesal, de acuerdo al cual, encontrándose a puertas de caducar la facultad en comento, lo que no permite adoptar una resolución siguiendo el procedimiento legal. La decisión cuestionada, en el fondo la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental, según la Corte, es la decisión más idónea, en consecuencia razonable y por consiguiente tampoco es arbitraria. Ello lo confirmó la excelentísima Corte Suprema el día 28 de enero del 2013 en el ingreso 600 de ese mismo año. Como señalé en un principio,
la doctrina les conteste, la jurisprudencia judicial les conteste y también la Contraloría General de la República. A colación, me permitiré citar con su venia, señor presidente, dos dictámenes relevantes. 18.353 del año 2009. En efecto, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen 52.014 de 1970, ha manifestado que los plazos fatales, como ocurren aquellos referidos a la invalidación, son de caducidad, por lo cual no pueden interrumpirse ni suspenderse en virtud de la interposición de algún tipo de recurso, porque en la caducidad se atiende solamente al hecho objetivo del transcurso del plazo. De esta manera, entonces, en armonía con lo informado por esta Contraloría General en otro dictamen 8.665 del año 2009, aparece de manifiesto que el referido plazo es de caducidad. Dictamen 61.570. El ejercicio de invalidación tampoco es absoluto, sino que debe ser armonizado con los principios generales informadores del ordenamiento jurídico, como son la buena fe, la seguridad y la certeza jurídica. Entonces, su señoría ilustre, habrá que preguntarse, ¿otorga certeza jurídica que la Administración haya iniciado un procedimiento invalidatorio cuando restaban solo 7 días, poniendo en duda un acto administrativo que además se encuentra judicializado en sede civil, como más adelante veremos? Evidentemente que eso atentaría. Por ende, insistimos, la decisión que toma el director ejecutivo es la más idónea, es la más razonable y no es arbitraria. Así entonces, su señoría ilustrísima, también señala la Contraloría que con su dictamen 53.146 del año 2005, siempre por cierto que la invalidación sea procedente y los errores fueran fehacientemente acreditados. Es decir, interpone una nueva limitación, que es que los errores sean fehacientemente acreditados. Como dijo este ilustre tribunal, conociendo de la causa R34-2014, cuando dictó sentencia en contra del Servicio de Evaluación Ambiental por una decisión del director ejecutivo, dijo que, sin desconocer las facultades que tenía respecto al artículo 20, debía sujetarse a los hechos de la evaluación ambiental. Pues bien, el día 19 de mayo del año 2010, la Dirección General de Aguas, a través del director regional, don Francisco Sandoval, efectivamente observó el caudal ecológico del proyecto. Luego, ¿qué es lo que sucedió? Se presentó la adenda 3. En la adenda 3, el titular del proyecto, en ese entonces proponente, se hace cargo de estos puntos. En el anexo 1, puntos 1, 4 y siguientes, se refiere al caudal ecológico. En el punto 4 hace referencia a la línea de base. En el anexo 2 se presenta un plan de seguimiento de hidrología y calidad del agua. Y en el anexo 3, un plan de seguimiento de flora y fauna acuática. ¿Qué es lo que dice entonces la DGA respecto a la adenda? Ordinario 661 del 16 de agosto de 2010. En atención a lo solicitado en el oficio diario del antecedente, se informa que este órgano de la Administración del Estado no presenta observaciones al informe de la referencia, firmado por el mismo director, Francisco Sandoval. Luego, se le comunica el informe consolidado de evaluación, ordinario 740, de 13 de septiembre de 2010, el mismo director regional, Francisco Sandoval, respecto del ICE. En atención a lo solicitado en el oficio diario del antecedente, se informa que se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto Chihueno, de la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de la Administración del Estado no tiene observaciones que efectuar. ¿Qué es lo que queremos decir entonces, señoría ilustre? Es que tampoco hay errores fehacientemente acreditados. Menos hay un vicio de derecho, porque concordemos en que lo que establece el artículo 53 es una infracción de derecho, no una mera legalidad. Por tanto, ilustre tribunal, consideramos que esta reclamación, con lo que hasta aquí ya he dicho, debe ser rechazada y no merece más discusión. Primero, porque el plazo es de caducidad, lo que no permitía a la Administración iniciar un procedimiento. Segundo, porque haberlo hecho significaría un atentado directo contra la certeza jurídica, contra la estabilidad del acto administrativo. Y tercero, porque efectivamente, señor ilustre, tampoco hay errores que hayan sido fehacientemente acreditados. Pero no queremos dejar pasar los emplazamientos que nos han hecho respecto a la legitimidad activa. Y la verdad, ilustre tribunal, es que debemos hacernos cargo de aquellas cosas que se nos han imputado. Y lo cierto es que no es posible entender que la Fiscalía del Medio Ambiente pueda ser legitimado para solicitar la invalidación por su negligencia 7 días antes del vencimiento del plazo. ¿Por qué? Porque la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente es o son los abogados patrocinantes de don Oscar Spichiger. Don Oscar Spichiger, quien tiene interpuesto una acción judicial de reclamación del artículo 20 en contra del Comité de Ministros ante el 19 Juzgado Civil de Santiago. ¿Qué es lo que se está pretendiendo aquí? Se está haciendo un abuso del derecho, señor ilustre. Cuando los mismos abogados patrocinantes confieren por su nombre solicitando una invalidación sin señalar tampoco qué interés tienen. Sobre este punto, como este ilustre tribunal
muy bien lo sabe, cuando se casó la sentencia por parte de Chiquinquirá, el proyecto Chiquinquirá, la excelentísima Corte Suprema dijo el 6 de abril de 2015 en el error 21547 que no basta cualquier tipo de interés. Y señala lo siguiente la excelentísima Corte en su considerando 27º. De cualquier modo, y frente a la duda de si es posible considerar cualquier tipo de interés, es contundente la opinión de la doctrina en orden a que no se trata de un mero o simple interés, como el del ciudadano por el interés en la observancia de la legalidad, que es lo que aquí se pretende. Ha de tratarse entonces de un interés protegido por el ordenamiento jurídico y que haya de afectarle en forma individual o colectivo. La pregunta es, ¿en qué le afecta el proyecto Chigüeno a la Corporación de la Fiscalía del Medio Ambiente? ¿En qué supuesto se encuentra la Corporación de la Fiscalía del Medio Ambiente del artículo 21 de la Ley 19.080? En ninguno, señor ilustre. En ninguno. Más bien, son los abogados patrocinantes de quien realizó observación al procedimiento de evaluación ambiental. Y que muy bien, como señaló el relator, el término probatorio se encuentra vencido. Y que hoy día entonces estamos a que se citen las partes de sentencia. Continúa la Corte Suprema en este mismo fallo que fue casado, señalando en su considerando 28º, señor ilustre. Lo cierto, en efecto, con el arreglo hasta aquí razonado y ante la evidencia que la reclamante, ni en la solicitud de invalidación, ni en el recurso de reposición deducción ante la autoridad administrativa y a mayor abundamiento, tampoco en la reclamación judicial, más allá de citar la norma analizada e indicar que existe un interés, igual que en autos, términos no específicos, no dotó de contenido alguno el concepto de interés reclamado, de modo que la autoridad administrativa no estuvo en condiciones de distinguir si se esgrimía de un mero simple interés protegido o no jurídicamente, o si por el contrario era necesario analizar las variables de un eventual interés individual. Su señoría ilustre, la Corporación de la Fiscalía del Medio Ambiente no tiene interés jurídicamente protegido para solicitar la invalidación de una resolución y mucho menos para comparecer en auto. Porque como se dijo además, la competencia de este tribunal, según el artículo 17, número 8, tiene que ver con aquella resolución que pone fin a un procedimiento de invalidación y no a la admisibilidad, que es lo que en autos sucede. Finalmente, ilustre tribunal, quisiera mostrar a colación el fallo de la Corte Suprema del proyecto Ruta de la Fruta. Porque ese fallo es relevante justamente porque ahí se intenta vulnerar, a nuestro juicio, y así se hizo ver en su oportunidad, el sistema de orden consecutivo legal que establece el legislador en materia ambiental, que fue lo que dice la Corte Suprema, y que en este caso es lo que se pretende. Se ha seguido el curso legal que establece la ley, evidentemente el legislador, para cada una de las reclamaciones que constan en esta evaluación ambiental. Se hicieron las observaciones ciudadanas. Los observantes ciudadanos reclamaron al Comité de Ministros. El Comité de Ministros ponderó las observaciones y los ciudadanos reclamaron a la justicia. Y actualmente, hoy, como se ha señalado, se encuentra judicializado en el 19 Juzgado Civil la reclamación del artículo 20. Por tanto, pretender por los abogados patrocinantes del observante ciudadano invalidar significa, y perdón también lo coloquial del lenguaje, intentar ganar por secretaría una reclamación jurisdiccional que se encuentra sometida al conocimiento de los tribunales de justicia. Y eso es tan grave, su señor ilustre, que pone incluso en riesgo lo que es la cosa juzgada y el deshacimiento del tribunal, normas contempladas en el Código de Procedimiento Civil. Por tanto, su señor ilustre, esta parte considera que esta reclamación debe ser rechazada en todas sus partes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Por la parte del tercero coadyuvante, don Mario Galindo Villarroel, anunciado por 30 minutos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Conforme al desenlace de esta audiencia, probablemente voy a alegar mucho menos. Con su venia, señor presidente, alego en representación de Eléctrica Centinela, titular del proyecto hidroeléctrico Achigüeno. Señor presidente, solo quiero complementar algunos hechos y algunas aseveraciones que se han hecho acá, porque sabe bien usted, comparezco como coadyuvante de la parte del Servicio de Evaluación Ambiental y nuestras pretensiones, por cierto, son las mismas como coadyuvante, aun cuando las alegaciones, siendo las mismas, en nuestro caso contienen algunas precisiones. ¿Qué nos ha señalado el recurrente como fundamento de su reclamo? Está escrito a fojas 81 de estos autos. Nos dice que en su caso se está castigando al administrado por la inactividad de la administración. Y eso es básicamente lo que se ha planteado en estrados. Están sufriendo
indebidamente, injustamente, un castigo por la inactividad de la administración. Fíjese en esta aseveración, señor presidente, en función de los hechos que aquí de alguna manera se han hecho valer. La Corporación Fiscalía del Medio Ambiente no participó del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no formuló observaciones, por lo mismo no dedujo reclamaciones, no tuvo intervención alguna hasta finalizar el procedimiento a través de la resolución de las reclamaciones, resoluciones 1049, 1050, 1051. Bueno, hoy, 2 años después de haberse dictado esas resoluciones, presenta un recurso de invalidación y posterior reclamo jurisdiccional ante este ilustre tribunal. ¿Cuál es la razón para haber hecho eso? ¿Cuál es la razón para comparecer 7 días antes del vencimiento del plazo de caducidad? Uno podría preguntarse, tomaron conocimiento en esa precisa oportunidad, no supieron antes. Y en ese caso, incluso podríamos entender su urgencia, concurrir al vencimiento del plazo haciendo valer una pretensión que consideraran legítima, pero no es el caso. La Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, el 28 de noviembre del 2012, 28 de noviembre de 2012, es decir, un mes después de dictadas estas resoluciones, aparece patrocinando un recurso de protección en que se impugnan las mismas. ¿Qué da cuenta eso? Que ahí tenía pleno y cabal conocimiento de la existencia de estas resoluciones, de su fundamento, y ya tenía elaborada la estrategia judicial para su impugnación. La hizo valer en ese recurso de protección el 28 de noviembre del año 2012 y el 6 de diciembre del año 2012 la reiteró de nuevo en un reclamo judicial deducido en conformidad al artículo 20 de la ley 19.300, deducido ante un juzgado civil de la ciudad de Linares. 28 de noviembre, 6 de diciembre. Y el 28 de agosto de 2013, por si pudiéramos pensar que en el intertanto se le olvidó que ya conocía de estas resoluciones, volvió a interponer una nueva reclamación como patrocinante. Bueno, ¿de qué da cuenta eso? De que tenía pleno y cabal conocimiento de la existencia de estas resoluciones, de que tenía pleno y cabal conocimiento de su fundamento, de que sabía cuál era la estrategia, porque se la propuso al señor Spichiger y la utilizó a utilizar. Y 2 años después, 7 días antes del vencimiento del plazo para la invalidación, comparece solicitando esta a título personal, como agraviados, directamente, no como patrocinantes del señor Spichiger, sino que como directamente agraviados y hacen o alegan un interés para pedir esta invalidación. Evidentemente eso demuestra que aquí no hay ningún castigo al administrado por la inactividad de la administración. Acá lo que hay es negligencia pura de quien se considera interesado. Dejó transcurrir 2 años y compareció el último día. No puede imputar esa inactividad, no puede imputar esa falta de actividad a la administración. Es su propia responsabilidad. Bueno, ¿qué sucedió adicionalmente? Se hizo una presentación ante un órgano que no correspondía a tramitar la solicitud. La hicieron directamente ante el Ministerio del Medio Ambiente, debiendo hacerlo ante quien oficia de secretario del Comité de Ministros, que era quien había dictado las resoluciones cuya invalidación se solicitaba. Bueno, esa petición se hizo el 14 de octubre. Las resoluciones cuya invalidación se solicitó son de 23 de octubre del 2012. La solicitud de invalidación se presentó el 14 de octubre del 2014. Pero la resolución que se dicta por el Servicio de Evaluación Ambiental, y que es la que está reclamada acá, se dictó el 27 de noviembre. El 27 de noviembre
del año 2014, es decir, ya había transcurrido íntegramente el plazo de 2 años que tenía la administración o que había tenido la administración para pronunciarse respecto de esta solicitud de invalidación. La resolución que aquí se impugna se dictó ya vencido el plazo de 2 años. La administración en ese momento, en el momento que dicta esta resolución, ya no tenía potestad alguna. No podía pronunciarse sobre la admisibilidad, no podía instruir el procedimiento, no podía, por cierto, declarar la invalidación. Ya estaba cumplido el plazo y estaba largamente cumplido el plazo de 2 años. Todo lo sucedido después, con todo respeto, señor presidente, es poesía, no sirve de nada. Jurídicamente es una discusión absolutamente estéril. Y esta conducta que ha adoptado la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, por cierto, nos sirve a la función jurisdiccional de este ilustre tribunal. Todos sabemos en estos momentos, todos sabemos en estos estrados que vuestra señoría ilustre no puede hacer nada al respecto. Esa resolución ni siquiera tiene sentido. Coincido con sus fundamentos, por cierto, pero en la oportunidad dictada es estéril. El plazo ya estaba vencido. No cabía en esa oportunidad más que decir: a usted devuelvo sus antecedentes por cuanto se encuentra vencido el plazo para pronunciarse sobre la solicitud de invalidación. Y eso, por cierto, no es responsabilidad de la administración, eso fue responsabilidad de los propios solicitantes, que concurrieron 7 días antes del vencimiento del plazo de 2 años. Bueno, acá se nos ha dicho, mire, la resolución señala que aquí no existe un plazo razonable y prudente para pronunciarse sobre la solicitud, utilizando una expresión que está en la ley de tránsito, ¿cierto? El conductor debe circular a una velocidad razonable y prudente, independiente de los límites de velocidad. ¿Qué es lo razonable y prudente? Bueno, nos piden que señalemos exactamente, o que la administración señale exactamente cuál es ese plazo que se estima razonable y prudente. Esa no existe como determinación general, eso hay que atenderlo al caso concreto, y los razonamientos los hace el órgano administrativo en su resolución, así como lo hará el juez de policía local, si había niebla, si no había niebla, si estaba lloviendo, etcétera. El plazo, la velocidad razonable y prudente será distinta según el caso, y acá el plazo razonable y prudente para pronunciarse sobre la solicitud de invalidación evidentemente no era de 7 días, y eso es muy fácil de adelantarlo porque es una cosa de contar los plazos en conformidad a la ley. Puedo dar una respuesta. No hay un plazo razonable y prudente cuando no es posible cumplir con los plazos legales. Ay. ¿Ah? Y la ley nos dice exactamente cómo proceder. Nos dice: el funcionario que reciba una solicitud que deba despacharla dentro de las 24 horas. Si ha de dictarse una resolución de mero trámite, 48 horas. Se debe notificar por carta certificada, notificación que surte efecto al 3er día del despacho a la oficina de correo. Debo dar audiencia al interesado en conformidad al artículo 55 de la misma ley, que es el único caso en que nos señala el plazo para esta audiencia, 5 días. Bueno, ahí ya llevamos como 10 días. No es posible cumplir con el plazo legal y, en consecuencia, evidentemente no había un plazo razonable y prudente para que la administración se pronunciara sobre la solicitud, y lo que resolvió en cuanto al fondo es lo correcto, aun cuando, insisto, la resolución ya se dictó vencido el plazo de caducidad de 2 años. ¿Qué trae como consecuencia esto? Y lo adelantó nuestro distinguido colega representante del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Acá no se instruyó procedimiento administrativo. Esta resolución que se reclama no es la resolución a que se refiere el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, porque la ley lo dice claramente.
Este ilustre tribunal es competente para conocer de las reclamaciones que se deduzcan en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación. Y acá precisamente lo que se hizo fue disponer que no procedía instruir un procedimiento administrativo de invalidación. Esta resolución no es reclamable. Preciso. No es reclamable en conformidad al artículo 17, número 8 de la ley 20.600, que es la norma que otorga competencia a vuestra señoría ilustre. Tendrá otros medios, si es que lo estima conveniente, no este. Y eso determina una cuestión que es radical y nosotros lo hemos señalado en el téngase presente que hemos remitido a vuestra señoría ilustre y que con todo respeto le solicitamos considerar. Respecto de esa resolución, este ilustre tribunal es incompetente para conocerla. Es incompetente por la materia. No es siquiera que las partes aquí comparecientes pudieran prorrogar la competencia, aceptar la discusión, comparecer ante su señoría ilustriz. No. Es un problema de la materia. La ley dice resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación y esta resolución hace todo lo contrario. Negarse a instruir el procedimiento. Por lo mismo de eso se deriva una consecuencia adicional. No hay acción, procesalmente no hay acción. Más allá de la legitimación activa que me voy a referir brevemente recién, no tiene acción para reclamar esta resolución en conformidad al artículo 17, número 8 de la ley 20.600, la resolución reclamable es otra, no esta. Y por último, la reclamante, y ya se señaló eso, solo quiero hacer una precisión al respecto, carece de legitimación activa para reclamarla y carece de esa legitimación tanto en sede administrativa para solicitar la invalidación como en sede jurisdiccional para comparecer ante su señoría ilustre. Y eso se entiende perfectamente si uno se hace la pregunta correcta. Pero la reclamante ha hecho una pregunta en estos estrados, pero no ha hecho la pregunta correcta. Si me permite, señor presidente, el reclamante se preguntó: ¿puede un tercero que no ha sido parte en la evaluación ambiental solicitar la invalidación? ¿Es esa la pregunta? ¿Es esa la pregunta correcta? Claramente no lo es, porque evidentemente la respuesta es afirmativa. Un tercero que no ha participado de la evaluación ambiental podrá posteriormente recurrir a los mecanismos que le asigna la ley y es su decisión qué mecanismo procesal elige y podrá pedir la invalidación. Esa no es la pregunta es otra. La pregunta es si ese tercero acreditó un interés que le permita sostener esa solicitud de invalidación en conformidad a la ley. Es decir, si ese tercero acreditó, en conformidad al artículo 21 de la ley 19.880, que tiene un derecho afectado. No hablo de un interés, porque el interés solo se permite en el caso del artículo 21 número 3. Y en el caso del 21 número 3 se exige un presupuesto adicional que comparezca antes de que se dicte resolución de término. Dictada resolución de término solo le queda la posibilidad de invocar un derecho. Y acá no se ha invocado y por supuesto tampoco se ha aprobado nada que legitime esa legitimación. Por supuesto que la determinación de si ha existido o no ha existido el interés se hace en sede administrativa, pero es a la jurisdicción a quien le corresponde controlar si esa acreditación se hizo, y vuestra señoría ilustre ya ha conocido de casos anteriores, y hay un caso en que muy lúcidamente se hizo esa determinación, lo recordaba hace pocos días en otra actividad. En el fallo de Pascualama, este tribunal señaló exactamente quiénes tienen la legitimación, si participaron en el procedimiento, si no participaron en el procedimiento, y distinciones en función de cuál es su posición jurídica, pero en cualquier caso con un elemento
central la afectación directa en un derecho en este caso. No basta la invocación del derecho por el derecho, no basta la invocación de la legalidad por la legalidad. No hay legitimación en este caso precisamente porque no se acreditó el interés en sede administrativa, el derecho en sede jurisdiccional. Voy simplemente a cerrar con una consideración final, señor presidente. Acá, buena parte del alegato de nuestro distinguido contradictor y en realidad buena parte de la reclamación está dirigida a impugnar aspectos de fondo de la calificación ambiental del proyecto. Y de hecho, la pretensión consecuente a esas alegaciones que se han hecho acá, caudal ecológico, línea de base, valor ambiental del territorio, es que se invalide las resoluciones que se pronunciaron sobre los recursos de reclamación, resoluciones 1049, 1050, 1051 de 23 de octubre de 2012, e incluso se ha solicitado a su señoría ilustre que invalide la resolución de calificación ambiental. Y eso es abierta y absolutamente improcedente por cuanto la ley fija claramente un límite y lo fija en el artículo 30 de la ley 20.600 al momento de fijar el contenido de la sentencia. Y si me permite, señor presidente, es lo único que voy a pedirle autorización para citar. El artículo 30 señala: la sentencia que acoja la acción deberá declarar que el acto no es conforme a la normativa vigente y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido. Hasta ahí llega la facultad. Y aquí la disposición o el acto recurrido no es ni la resolución de calificación ambiental y no es ninguna de las resoluciones del Comité de Ministros que se pronunciaron sobre los recursos administrativos. La disposición o el acto recurrido es una resolución que declara inadmisible la solicitud de instruir un procedimiento administrativo de invalidación. Eso es todo. Y allí se acota la competencia de este ilustre tribunal a disponer si esa resolución debe mantenerse o si debe ser dejada sin efecto, en todo parte. Y como bien lo dijo el representante del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, si ese fuera el caso, que por cierto estimamos que no es el caso, pero si ese fuera el caso sería una decisión completamente estéril, sería una decisión de contenido jurisdiccional, pero que no produciría ningún efecto práctico. Por cuanto si se le ordena a la Administración instruir este procedimiento de invalidación, la Administración no podrá más que declarar que su potestad para pronunciarse sobre esa solicitud está agotada. Ya no tiene la potestad. Toda potestad administrativa, se sabe, tiene ciertos elementos en funciones de los cuales se atribuye a la Administración la potestad de decisión. No en todos los casos, pero en muchos casos se establece un plazo de caducidad para la vigencia de la potestad. Y este es el caso. Y vencido el plazo, la potestad se extingue. Hoy día la Administración no puede hacer nada respecto a esta solicitud. Y en consecuencia, la solicitud que se ha hecho no tiene contenido en definitiva. Es estéril. Pero lo que me interesa destacar para cerrar es que todo lo que se ha dicho respecto de caudal ecológico, respecto de línea de base, respecto de el valor ambiental del territorio y la posterior incluso declaración de un área como santuario de la naturaleza no tiene nada que ver con los fundamentos de este reclamo y en consecuencia no es posible, es inadmisible formular cualquier pretensión asociada a ello. Concluyo con eso, señor presidente. Muchas gracias. El representante de
FIMA o al abogado del Servicio de Evaluación Ambiental. Me gustaría si me pueden decir cuáles son los hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales en el proceso que hoy día está conociendo la justicia civil. Parece que yo voy primero. Como bien señaló mi contrincante, esa reclamación se refiere al artículo 20, es una reclamación por no debida consideración de una observación ciudadana que tiene por finalidad determinar la locación específica de una obra del proyecto. Ese es el hecho del cual nace, puesto que en el estudio de impacto ambiental había una información y esa información fue mutando durante la evaluación ambiental. Esto, por supuesto, lo estoy diciendo desde mi parte representada. Hoy entiendo que los hechos pertinentes y controvertidos son el conocimiento previo que tenía don Oscar Spitziger de la localización del área, el hecho de que el error contenido en el estudio de impacto ambiental haya influido sustancialmente en la resolución de calificación ambiental y el hecho de no tener don Oscar Spitziger la legitimación activa para intentar esa reclamación. Su señoría, no tengo la resolución que recibe la causa prueba en este momento, no me lo acuerdo exactamente de memoria, pero efectivamente la reclamación versa sobre lo siguiente. Voy a citar la reclamación sobre los hechos. Dice: se resumen en la ubicación del depósito de marinas de DM Centinela 06, pendiente máxima de caminos, afectación de bosque nativo por construcciones de caminos, alternancia de canales y túneles, constituciones de servidumbre. Y se refiere a un bosque nativo que se vería afectado por a 10 kilómetros del este de la influencia inicial del proyecto. Esas son las peticiones que hacen los reclamantes. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias.